Muy buenos días, licenciado. ¿Nos puede comentar, primero se puede presentar? ¿Cómo están? Buenos días, soy el licenciado Ariel Buitrago Viorel, periodista, más de 15 años de experiencia en medios de comunicación en diferentes áreas y trabajando los últimos 10 justamente en periodismo televisivo. Bueno, más que todo, quiero que me comente cuál es su percepción del periodismo en investigación actualmente en Bolivia. El periodismo de investigación en este momento se realiza muy poco, lamentablemente. Hay algunas instituciones que tratan de realizar, pero los medios de comunicación tradicionales están explotando muy poco el periodismo de investigación, principalmente porque se necesitan muchos recursos y mucho tiempo, y no hay medios especializados en investigación. Algunas plataformas han intentado, algunos medios de comunicación, pero más que periodismo de investigación, hacen periodismo en profundidad. Profundizan algún determinado tema en una semana, 2 semanas, y por ejemplo los medios escritos realizan lo que es los informes especiales, que si bien se investiga, es más un periodismo en profundidad. Un periodismo en investigación tarda muchísimo tiempo más, principalmente lleva mucho tiempo realizar, desde meses e incluso hasta años, y el principal objetivo del periodismo de investigación es develar hechos que están ocultos. Entonces tarda mucho, es algo que lamentablemente en el país no se ha visto. Son algunos medios de comunicación que han implementado, hay fundaciones que están pagando, instituciones que pueden pagar, pero el presupuesto que se designa para realizar periodismo de investigación no es el óptimo, es muy poco. Por ejemplo, la Fundación para el Periodismo tiene un fondo para realizar investigaciones cada año, pero el presupuesto que se entrega son algo de 15,000 a 20,000 bolivianos, que para realizar una investigación a profundidad es un presupuesto muy corto. Entonces, muy poco se realiza periodismo de investigación actualmente en el país. Y justo en ese tema, ¿cuáles son los elementos fundamentales para poder hacer periodismo de investigación? Primero, identificar un tema. Eso es lo principal. Identificar algún tema. Eso puede surgir de la percepción del periodista sobre algo, de una entrevista cotidiana, alguna denuncia e incluso algún rumor. Sin embargo, cuando se tiene un rumor o se tiene algún dato filtrado, porque mucho se habla de que son fuentes secretas que pasan en esa información. No, muchas veces surge de pequeñas cositas para realizar una investigación. Lo que sí, el periodista tiene que entender que al momento de realizar y verificar algún dato que le están entregando, tiene que, ante todo, revisar que sea fidedigno, que sea verídico, contrastar. Una vez que ya se tiene esto, una investigación previa, se define el tema, se hace el tema de la hipótesis. ¿Qué se quiere lograr con la investigación? ¿A dónde vamos a apuntar? Esta hipótesis, a medida que avanza la investigación, puede cambiar, se puede reformular, se puede transformar o incluso descartar e ir por otra investigación. Entonces, mucho depende cómo surge el tema de la investigación. Una de las cosas vitales que se necesita para que el periodista sea un investigador, ante todo, es curiosidad. La curiosidad es la que nos va a abrir muchísimas puertas y, ante todo, investigar de la forma más correcta. Siempre identificar las fuentes que se va a tomar, identificar cómo se va a ejecutar, tener un cronograma. Hay muchos elementos que se necesitan para realizar una investigación. ¿Y cuáles cree que han sido los casos más impactantes en Bolivia? Antes se hacía mucho más periodismo de investigación que ahora, pero de los que me han llamado a mí más la atención, justamente son el tema de las barcazas chinas, que es un hecho de corrupción que ha involucrado en el tiempo al gobierno del entonces expresidente Evo Morales y a varios funcionarios. Otro de los hechos que ha llamado la atención es el tema del fondo indígena, que también ha surgido de un tema de una investigación que, si bien más allá del periodismo de investigación, ha sido más periodismo en profundidad, pero que ha abarcado muchísimo. A nivel internacional, los últimos grandes que se ha tenido, por ejemplo, el de Panama Papers, que es un ejemplo de periodismo colaborativo y que también ha sido muy investigado y es uno de los últimos grandes. Por después en la historia tenemos varios, como el tema de Watergate, que ha derivado incluso en la
renuncia de un expresidente, el expresidente Nixon de Estados Unidos. Como esos son varios ejemplos, pero en Bolivia los últimos son el caso del Fondo Indígena y el caso de las barcazas chinas. ¿Y qué medios han sido los que han destapado o periodistas estos casos que me comenta? Mira, hay varios medios de comunicación que han participado, hay periodistas. Una de las periodistas que, por ejemplo, estaba realizando una investigación y que lamentablemente se dice que por esta investigación estaba realizando ha fallecido, por ejemplo, es Anali Huaycho, que es una periodista de La Paz que lamentablemente ha fallecido, y algunos se dice que es un feminicidio. Y los medios de comunicación que estaban muy vinculados a este tema de La Razón, en una temporada, Página 7, que realizaban muchas investigaciones, El Deber también, son medios de comunicación que tienen más tiempo. Uno de los últimos que he visto una investigación a profundidad que se ha realizado es el medio de comunicación de Tarija, que es El País. Es un periódico que, por ejemplo, ha hecho una investigación sobre el Carmelo, cómo se ha licitado y las irregularidades que se encontraron. Entonces, principalmente los periódicos son los que se han enfocado en realizar. En Cochabamba, uno de los que más que periodismo de investigación es periodismo de profundidad, Opinión, que tiene muy buenos periodistas que realizan este tema de hacer profundidad. Ahora, en medios televisivos, muy poco, más es periodismo en profundidad, Unitel, Red 1, que son los últimos medios que se han abocado a realizar ese tipo de periodismo. Tal vez no tan a profundidad como los medios escritos, pero sí, entre los principales, El Deber, La Razón y Página 7. ¿Y usted por qué cree que no abunda tantos casos de investigación en nuestro contexto? Es que sí se podría investigar, sí hay temas para realizar la investigación. El problema es de que los medios de comunicación no invierten en la investigación, porque los periodistas, primero que un periodista tendría que dedicarse solamente a investigar el determinado tema, no a realizar otros trabajos. Y los medios de comunicación, en la situación actual que están, no se pueden dar ese lujo porque tienen noticieros. Muchos medios de comunicación, en el caso de la televisión, han incrementado la cantidad de horas de programa. Por ejemplo, antes tenía un noticiero de 1 hora, en este momento podemos hablar de noticieros de 2 horas. Entonces, a ellos lo que más les interesa es el tema de cantidad de notas para poder abastecer estas 2 horas de noticiero, que en muchos casos la calidad es algo que ha disminuido y ha afectado al periodismo en este momento. El tema de presupuesto es algo que no le da a muchos periodistas. Por ejemplo, les dicen que hagan algún tema de investigación, pero también tienen que hacer coyuntura al mismo momento. Entonces, eso es lo que complica para realizar. No es que no abunden los temas, hay gran cantidad de temas que se puede hacer en la investigación. Lo que falta es, además, la capacitación también, porque muchos periodistas, en este momento, en la mayoría de los medios de comunicación, hay mucho periodista joven que recién está empezando, y ya periodistas que ya tenían gran cantidad de experiencia ya no están ejerciendo el periodismo, se han dedicado a otros rubros. Entonces también ese es otro de los temas por los que pasa. Entonces podríamos decir que la falta de capacitación, la falta de recursos para poder realizar esta investigación y el tema del tiempo que conlleva, porque destinar a un periodista para que realice una investigación durante meses y que no escriba, por ejemplo, en un periódico escrito o en un medio digital, le va a generar, en este caso, pérdidas a los medios de comunicación. Entonces, en este momento no se prioriza la investigación por estos aspectos. En su experiencia, ya hablando de usted, ¿ha logrado estar en temas de investigación? Si es así, ¿nos puede mencionar alguno? Más que investigación, lo que he podido hacer es periodismo en profundidad. El año 2018, por ejemplo, he realizado varias notas, reportajes especiales sobre el caso Mochilas, por ejemplo, que ha sido uno de los casos que ha tenido gran relevancia en Cochabamba por el tema de José María Leyes. Ese ha sido uno de los casos. Después he hecho otra investigación, no tan profunda, no como periodismo de investigación, pero sí a profundidad, sobre este tema de Cara a Cara. Es un reportaje especial que lo hice el año 2019, que cuándo comienza Cara a Cara, cuándo empieza a llevarse la basura a este sector, cuándo empiezan a sentarse las primeras personas y todos esos elementos. Más que periodismo de investigación,
he realizado periodismo en profundidad, pero eso principalmente porque el medio de comunicación en el que trabajo justamente nos ha permitido realizar solamente hasta este punto y no una investigación más a profundidad. Eso ya lo tuviera que hacer alguien independiente, si se podía decir. Los periodistas independientes tienen más libertad para poder realizar, porque no tienen que cumplir con una determinada cantidad de notas, no tienen que cumplir con este cupo, si son independientes y no pertenecen directamente a un medio de comunicación, ellos son sus propios jefes, ellos deciden. Lo que sí le es difícil a un periodista independiente es el tema de recursos, buscar financiamiento. Y cuando se busca financiamiento, por ejemplo, el gran problema es de que algunas personas o algunas instituciones te van a dar financiamiento, te pueden decir, pero siempre van a buscar un interés. Entonces también ese es uno de los grandes problemas que puede enfrentar un periodista independiente al momento de realizar. ¿Se le puede hacer más fácil realizar una investigación? Sí, pero no va a tener ese respaldo. Además, otra de las cosas que justamente le ayudan al periodista es el tema de la credibilidad, el tema de la experiencia. Al ser un periodista ha trabajado años en un medio de comunicación tradicional, es conocido, tiene experiencia, tiene credibilidad, se le va a hacer mucho más sencillo. Pero alguien que recién esté comenzando, que no tiene tantos contactos, los contactos también hacen mucho al momento de realizar una investigación, se le va a complicar mucho más. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas ser un periodista independiente para realizar la investigación. Como que no estás acorde a seguir a una empresa o a un canal, ¿no? Sí, y eso es porque hay que reconocer que todos los medios de comunicación tienen sus propias líneas gráficas, sus propias líneas ideológicas y políticas que van a realizar. Entonces, a determinados medios no les puede gustar que realices algún tipo de investigación. En cambio, cuando eres independiente, eres más libre en realizar. Pero también, si alguien te financia, también te puede limitar muchas veces qué tipo de información quieres hacer. Tal vez te puede decir que hagas una investigación sobre un determinado tema para descubrir algo, con el interés de que esa información nunca llegue a salir y con el objetivo de que justamente develar ese tipo de situaciones para esconderlo. Entonces, ese tema de los financiamientos, hay instituciones que aportan, que te apoyan. Por ejemplo, en Bolivia, la Fundación para el Periodismo a mí me parece uno de los medios, pero la cantidad de recursos que te da a veces es un limitante y muchas veces el periodista necesita mucho más. Y justo en este tema, ¿sí ha logrado investigar casos, también en su experiencia, que en algún punto han llegado a ser silenciados? A nivel personal, yo puedo decir que afortunadamente el medio de comunicación donde he trabajado nunca me ha censurado ni autocensurado. Puedo decir eso a nivel personal, que la investigación que he realizado se me ha permitido realizar con normalidad, presentar los resultados. Afortunadamente en el caso personal, pero conozco a algunos colegas que sí, lamentablemente, diferentes medios de comunicación que les han participado, que lamentablemente han tenido estos problemas, ¿no? Pero es importante señalar que mucho depende también de la visión que va a tener el periodista para realizar una investigación. Y si no se siente cómodo en un medio de comunicación por ese tema de la censura, entonces lo ideal es que pueda dejarlo, aunque hay que reconocer que es difícil por el tema económico. Y en cuanto tanto a que le silencie solo el canal, también he escuchado casos donde políticos ya se han metido o personas poderosas. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Sí, hay amenazas. Uno de los riesgos de realizar periodismo de investigación es que justamente hay amenazas. Afortunadamente en el país no hay gran cantidad. No es como en México o en Colombia, donde los periodistas son asesinados. Aquí todavía se tiene el tema de libertad para poder realizar. Sí hay amenazas, por ejemplo, en los medios tradicionales, una de las que constantemente se escucha, que si realizas una investigación o realizas una nota contra determinada institución, te amenazan con el tema de publicidad, que te van a quitar la publicidad, que no te van a dar. Y ese, por ejemplo, es uno de los aspectos que más afecta al medio de comunicación, porque en este momento las empresas no publicitan y la mayoría que coloca publicidad en los diferentes medios son instituciones estatales que tienen un interés. Si sale algo en contra de esas instituciones, te amenazan con este tema de retirarte la publicidad, y eso a veces a los medios que necesitan para poder subsistir no lo hacen. Entonces, por eso también es uno de los aspectos que impiden realizar realmente un periodismo de investigación.
Y en este periodo que acabamos de salir de Evo Morales y el masismo, ¿hubo algún tipo de silenciamiento de parte de ellos? Que hay muchos rumores, ¿no?, entre las personas. Sí, principalmente con los medios que están vinculados a este sector. Hacia los otros medios de comunicación, la principal amenaza siempre fue el tema de publicidad, incluso en algunas ocasiones sí se sabía que habían investigaciones, se escuchaban entre los colegas de que se estaba investigando qué periodista, porque estaba preguntado un determinado tema, pero más allá de estas cuestionantes no se ha visto. Tal vez en el entorno de La Paz y Santa Cruz, que son periodismos mucho más grandes, ha habido ese tema, principalmente en La Paz, que es donde se concentra el poder, pero afortunadamente en Cochabamba no ha sido tanto. Tal vez algunas situaciones, algunos hechos que han llamado un poco la atención, pero no a gran escala. Entonces sí jugaría un poco en contra el rol de las empresas de publicidad al momento de decir no te metas en este tema, y ahí tuvieran que parar las cosas. Más que empresas de publicidad, son las instituciones estatales. Las instituciones estatales, que son los que dan publicidad, pagan por publicidad en los medios de comunicación, que son los que lamentablemente te limitan. ¿Y hay que tener algún tipo de inversión en este tema del periodismo de investigación? Sí, tienes que primero invertir en la capacitación, porque no quien sea puede realizar una investigación. Tienes que tener bases, tienes que tener experiencia, conocimientos, cómo vas a desarrollar. Entonces, invertir en este tema, invertir en el tema de equipos. Si eres independiente, tienes que invertir en comprar buenos equipos que te ayuden a realizar la investigación. Si te vas a hacer un medio de comunicación, más es la inversión en el tema de pagar el sueldo, de pagar el tiempo, de hacer gastos extras, traslados, ir a ciertos lugares, entonces adquirir ciertas cosas. Sí se necesitan recursos. En investigación periodística necesitas recursos cuantiosos, porque por el tiempo que te lleva a desarrollar, entonces necesitas gran cantidad de recursos para desarrollarla. Justamente nos comentó al principio que está realizando un taller y justamente sobre periodismo en profundidad. ¿Nos puede mencionar qué elementos, específicamente, nos podría ayudar a los que queremos hacer este periodismo, ¿no? Periodismo de investigación, el periodismo de profundidad, principalmente, como te decía, la capacitación. Tienes que capacitarte, tienes que aprender, tienes que tener experiencia, y además, al momento ya de realizar este tipo de trabajo, principalmente el periodista tiene que ser curioso. Tiene que ser muy curioso del entorno, tiene que tener esa capacidad de sorprenderse sobre lo que está pasando, identificar algunos problemas, plantearse la investigación, plantearse la hipótesis y seguir un cronograma de trabajo para que puedan desarrollar, identificar adecuadamente a las fuentes y, sobre todo, analizar la información que se está obteniendo. Si esta información es real, verídica, sí te sirve para poder desarrollar. ¿Y nos puede mencionar un poquito qué medios priorizan este periodismo de investigación, ya que usted tiene más conocimiento? A nivel mundial, podemos hablar de que New York Times realiza investigaciones, CNN realiza investigaciones, después BBC también realiza muchas investigaciones, que son de los medios de comunicación más grandes. A nivel Bolivia, muy pocos. Más es periodismo en profundidad, que tienen sus segmentos. El que está liderando en este momento, para mí, a nivel personal, que veo los medios de comunicación, es El Deber, que tiene más profundidad en los trabajos que realiza. Antes también estaban Los Tiempos, pero con este tema de reestructuraciones ha bajado muchísimo el tema de la calidad de periodismo que estaba realizando. Pero esos son los medios de comunicación que yo considero que en este momento están realizando. Los Tiempos continúa, Opinión también continúa con algunos segmentos, pero es más periodismo de profundidad, no tanto periodismo de investigación. Y con este boom de las redes sociales, ¿siente que puede contribuir al periodismo en investigación? Por ejemplo, alguien así independiente. Mira, las redes sociales, uno de los principales problemas es que las personas que aparecen en redes sociales y que realizan no saben cómo realmente investigar, y muchas veces tergiversan la información porque publican rumores
que no se ha constatado, que no se ha verificado. Podemos utilizar las redes sociales, los periodistas, como una fuente más para desarrollar una investigación, pero que una persona que no tiene conocimientos previos, que no sabe cómo transformar la información, realice una investigación, lo veo muy difícil, a no ser que sea un investigador experimentado que esté realizando, pero una persona común que muchas veces lo hace por obtener likes y por obtener algunas cosas, realice la investigación, no. Justamente la información hoy día está en todo lado y tal vez por ese lado se puede manipular, como usted dice, de mala manera. ¿Qué consejo podría dar a esos periodistas independientes sobre estos temas de investigación de redes sociales? Principalmente que aprendan lo que es el fact-checking. Aprender a reconocer una información que puede ser falsa y que lamentablemente abunda en las redes sociales. En este contexto electoral, en este momento, ha abundado gran cantidad de fake news en las diferentes redes sociales, y ver que el único objetivo es desinformar, generar tensión contra algún candidato. Por ejemplo, en Santa Cruz, con la aprehensión de Marcet, ha empezado a circular información falsa de que Marcet estaría financiando la campaña de Manuel Saavedra, que es Mamen Saavedra, y entonces ese tipo de cosas, ver que en las redes sociales lamentablemente el interés que se tiene es este de desinformar. Y en este tema quiero que me mencione, o más que todo que aconseje a los periodistas jóvenes que también investigan temas, cuando les llegan amenazas, ¿cómo podría reaccionar uno? Principalmente no amedrentarse, no tener miedo. Si uno está realizando un trabajo adecuado, un trabajo que le va a servir a la gente, continuar con la investigación, pero siempre alertar. Si eres de algún medio de comunicación, alertar al medio, utilizar los mecanismos legales, utilizar las acciones correspondientes, la policía. Si estás en algún medio de comunicación, utilizar la federación. Entonces son elementos que pueden servir, que pueden ser claves para poder desarrollar. ¿Y si eres independiente? En el caso de los independientes es un poco más complicado porque no tienen ese resguardo para poder realizar, pero yo les aconsejo de que se asocien a alguna institución para resguardarse. En Cochabamba hay los sindicatos de periodistas que te pueden, la asociación también de periodistas. Entonces, principalmente afiliarte a uno de estos entes para que tengas algún respaldo y alertas a la policía, alertar a instituciones, a organismos, denunciar que por la investigación que se está realizando están siendo víctimas de acoso. Entonces no saltarnos al vacío y siempre tener un respaldo. Sí. Ya, listo. ¿Y qué tendría que cambiar en Bolivia para fortalecer este periodismo en investigación? La mentalidad de los dueños de los medios de comunicación, que en muchos casos o buscan solo lucrar con el medio de comunicación, o en otros casos buscan solamente impulsar la marca de algunos productos de otras empresas que tienen los medios de comunicación. Entonces, lo principal es cambiar ese chip de los dueños para poder realizar, porque no quieren realizar estas inversiones en el periodismo de investigación justamente por no tener gastos, que es lo que le llaman ellos. Pero si una investigación te da réditos, reconocimiento, que es lo que lograban antes, porque muchos medios de comunicación han crecido y han logrado tener una visibilidad, es justamente por realizar periodismo de investigación. ¿Y quiénes cree que pueden ser las personas que se benefician que no haya tanta profundidad, ¿no?, en este tipo de periodismo? El poder en las instituciones estatales, las personas que están en cargos jerárquicos, que han cometido hechos ilícitos, irregulares, se benefician de que no haya periodismo de investigación. Bueno, ya para culminar, quiero que mande un mensaje a todos esos periodistas que tienen planeado, ¿no?, hacer este tipo de periodismo de investigación, pero a veces se sienten un poquito amedrentados por lo que se pueden encontrar. No, lo principal es de que no tengan miedo a realizar la investigación. Si tienen recursos, tienen el apoyo, pueden lograr realizar, tienen respaldo, háganlo. No se sientan amedrentados por lo que vayan a encontrar, porque el periodista, cuando ve su producto concluido,
en la televisión, el periódico, en la radio, en los medios digitales. Es una satisfacción grande poder ver que un trabajo que tú has realizado también puede generar algún tipo de cambio, puede generar que haya algún tipo de repercusión. Es algo muy grato para los periodistas que se pueda lograr esto. Justamente ahí, ¿qué cambios reales puede generar? Si la investigación se hace adecuada, se hace acertada, puede generar grandes cosas. La investigación que ha realizado del Fondo Indígena han logrado develar que había hechos de corrupción que involucraban a gran cantidad de personas y se ha frenado eso. Ya no se disponía desde el momento que se ha denunciado, porque hasta ese momento el Fondo Indígena, por ejemplo, llegaban recursos y los repartían como si fuera un casino a varios dirigentes, a varias autoridades. Con esta investigación que se ha realizado, se ha logrado parar esto y que en el momento de destinar recursos haya realmente una verificación de que se está realizando. Entonces, para culminar, ¿se puede decir que vale la pena hacer periodismo de investigación en Bolivia? Sí, vale mucho la pena. La cosa es tener esa inquietud de poder realizar, tener los recursos y poder tener un respaldo para hacerlo. Ya, listo. Muchas gracias, licenciado Ariel. No se preocupe. Gracias.